Que tal, bo día, benvidas, benvidos a unha nova edición de Cero a 100. Hoxe estamos espertando vocacións e facémolo unha vez máis neste programa que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación no IES Monelos da cidade da Coruña. Imos facelo hoxe cunha experta en enfermidades infecciosas. Ela é doutora andaluza, pero investiga aquí en Galicia no Instituto de Investigación Biomédica da Coruña, o INIBIC. Con ela imos falar de cuestións tan relevantes como cada vez a maior resistencia que temos os antibióticos pois fai máis difícil combater as enfermidades. Así que, sin máis espera, doulle a benvida María del Mar Tomás. Benvida, María del Mar. Que tal? Muchas gracias. Senta aquí, por favor. Bueno, dicía eu un pouco que eres andaluza de nacemento, sí, xa un pouco galega de adopción. Para esta relación tan fluida de andaluz-galego, eu vou falar en galego, ti vas a contestar en castelán sin problema, porque o entendes, aínda que non o fales fluidamente. Pero vamos a comezar un pouco por esa nena andaluza que o mellor tiña a idade destes rapaces, ¿no? E estaba pois, na súa aula, e como pouco a pouco foi despertando en ti o interese non só pola medicina, sino que fuches encamiñando pola investigación biomédica, ¿no? Contanos un pouquiño, pois eso, como foi abrir ese camiño y descubrir esa vocación. Sí, a ver, desde pequeña me gustaba la investigación. Siempre pensé en estos patógenos que pueden provocar infecciones bacterianas, víricas, y cómo son enfermedades que podemos ayudar a través de herramientas biotecnológicas, tanto en la prevención, a través del desarrollo de vacunas. Todos sabéis lo que ha ocurrido con el COVID y cómo se han desarrollado vacunas rápidamente, y cómo ha habido una investigación muy rápida con el desarrollo de los ensayos clínicos. Luego también esta rama, la microbiología, permite un diagnóstico a través de técnicas moleculares, estudios de ADN, ARN, y cómo incluso los tratamientos también se han potenciado muchísimo tras la pandemia COVID. Lo que vivimos con el COVID pues, ha potenciado muchísimo esta rama de la microbiología en relación a la investigación. Y de pequeña siempre quise pues tratar pacientes, pero no de forma crónica, sino con tratamientos eficaces y que tuviesen una solución positiva. No me gusta ver gente sufrir, la verdad, me gusta ver la curación. Me gusta que a todas las edades, pues tanto ancianos, niños, personas adultas que tengan una infección, pues puedan verse beneficiadas con un tratamiento. Y esta rama, la microbiología, y la investigación pues te permite tener esa satisfacción. Entonces, por eso yo os aconsejo elegir siempre ayudar a los demás, la verdad. É moi interesante isto que dis, porque claro, falas de que un dos maiores intereses que tiveches para estudiar os microorganismos, que non todos son moi malos, porque son tan pequeniños que nos entran polo nariz, tocámolos pola boca e tal, o sea, eso fortalece, en certo sentido, o noso sistema inmune, a nosa barreira natural, pero ti, lóxicamente, estás especializada neses microorganismos malos que son os virus e as bacterias, non? Falabas un pouquiño do coronavirus, non? Estes mozos xa aínda eran nenos, porque debían ter sobre os 10 anos, fai 5 anos, cando pasou todo aquilo. Para unha microbióloga como fuches ti, como foi un pouco ese traballo, eu creo que tivestes todos os médicos un pouco de a contrarreloxo, estudar o que pasaba para, como ti dis, canto mellor coñeces ese microorganismo malo, dar cunha cura. Como foi vivir ese momento? Sí, pues la verdad es que fue un momento muy estresante por una parte, porque ves mucha gente sufrir, muchos compañeros pasarlo mal. Ten en cuenta que el hospital son 11 plantas, el edificio, y llegó un momento que todas las plantas tenían pacientes ingresados por COVID, solo COVID. Y de hecho todas las especialidades se centraron a tratar pacientes con COVID. Por una parte hubo una unión muy importante de todas las especialidades, todos los médicos de todas las especialidades, ginecólogos, neumólogos, UCIstas, internistas, microbiólogos, infectólogos, preventivistas, es decir, todos trabajamos en equipo y hubo una sensación de equipo, pero por otra parte pues lo pasamos muy mal porque todos los días había noticias nuevas, había muchas noticias falsas, las famosas fake news. Es cierto que se creó una tendencia antivacuna, mucha gente no se creía el COVID, cuando nosotros estamos viendo gente morir diariamente por COVID. Entonces, realmente nosotros que poníamos en riesgo nuestras vidas, especialmente los profesionales que estaban frente al paciente, mi marido es médico de familia y todos los días iba a ver pacientes y no sabíamos si iba a volver infectado, si no iba a volver infectado, qué iba a ocurrir. Y por otra parte, a nivel profesional,
pues cierta satisfacción de ver que todo lo que he aprendido todos estos años, pues que tenía una ayuda a la sociedad y que la ciencia podía llegar más rápidamente a la sociedad. Los ensayos clínicos se hicieron más rápido, empezamos a utilizar la PCR. Me acuerdo el primer día que vimos una PCR positiva, estábamos 10 personas para una PCR positiva. Todos mirando, ¿ha salido positiva? No, sí. Todo asustadísimo. ¡Ay, Dios mío, hay que informar que ha salido! Luego hacíamos 10.000 PCR al día. Imaginaros cómo ha evolucionado. Ahora, por ejemplo, estamos totalmente preparados con aparatos en los servicios para atender crisis sanitarias por patógenos y detectar pues, más de 1.000 PCR, de 10.000 o más PCR, las que sean necesarias, porque se han adaptado con la crisis que ha habido sanitaria, ¿no? Dios quiera que no sea necesario volver a hacerlo. Pero es cierto que nos tuvimos que adaptar muy rápidamente. Yo a los medios, salía mucho en los medios, cuando nunca he salido en la televisión y en los medios, pues tuve que, como portavoz de la SEINC, tuve que salir mucho en los medios y dar la cara cuando la ciencia evolucionaba día a día. Por la mañana me leía una publicación y por la tarde salía en Telecinco. Y yo decía, ay, Dios mío. O sea, teníamos, todo era como muy rápido, ¿no? Pero la formación que había tenido todos estos años me había ayudado a afrontar esta situación de crisis, pues a lo mejor mejor que otras personas, que a lo mejor pues se vieron más agobiadas o no entendían el lenguaje científico. Por eso yo os aconsejo que hagáis lo que hagáis, siempre elijáis algo que seáis diferente a los demás y que podáis hacer, seguir unas líneas de investigación para seguir aprendiendo. Aparte, por supuestísimo, pues de elegir lo que os gusta, ¿no? Y es lo que vivimos durante la pandemia, o en mi situación yo viví. E ese facer o que lle gustou a María del Mar, que foi investigar e especializarse nestes microorganismos, para alguén que non ten ni idea, como é o meu caso, non? De como un microorganismo pode ser malo, como vos fixades vos, pues, por exemplo, por poñer o exemplo do COVID, non? Ti cando ves o COVID o microscopio, cando o analizas, por que soubeches que era un microorganismo malo, porque antes falábamos de que microorganismos hai moitos? Por que un microorganismo é malo, como pode ser o caso dun virus ou unha bacteria? Lo primero que se valora es que sea un nuevo germen, o sea, un nuevo patógeno. En este caso, ya sabéis que el primer caso fue en China y ya había noticias de que había una neumonía de origen desconocido. Gracias a las técnicas de secuenciación se secuenció rápidamente en 24 horas y ya nos mandaron los genomas y los colgaron en bases internacionales. Es decir, todos los microbiólogos e investigadores del mundo podíamos ver el genoma de ese patógeno que estaba provocando la muerte de un médico que, bueno, al principio no era un médico, sino que era una persona que estaba en el mercado de Wuhan, pero sí que sabemos que era una neumonía de origen desconocido. Entonces, lo primero es, si es un patógeno nuevo, que no hay prevención, ni vacuna, ni tratamiento. Eso ya salta las alarmas. Si no hay vacuna, no hay tratamiento y es un virus de fácil transmisión, se expande rápidamente, saltan las alarmas. Entonces, rápidamente, ahora hay protocolos de actuación cada vez más mejor preparados para hacer una red de vigilancia epidemiológica. Primero, gracias a las técnicas moleculares, se detecta rápidamente, se secuencia y luego se analiza. Con la globalización, sabéis que un patógeno que pueda estar en Sudamérica puede llegar aquí perfectamente, o en cualquier parte del mundo, en Sudáfrica, en cualquier parte del mundo puede llegar a España, a Europa. Entonces tenemos una serie de protocolos de detección rápida, secuenciación, bases de datos generales y enseguida activar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Aislamiento de contactos, seguimiento molecular y seguimiento epidemiológico, viendo por dónde va a tiempo real el patógeno, ¿no? Y esto fue básicamente lo que ocurrió. Rápidamente se diseñaron técnicas para detectar en pacientes y se hizo un seguimiento en pacientes. Por fiar un pouco ese patóxeno novo que foi a COVID de fai 5 anos, no que saltaron as alarmas porque era, como ben dís, algo novo, non se descoñecía, polo tanto non había tratamento. Vou retomar un titular dunha entrevista que xa fai case 5 anos que che facían na Voz de Galicia, que dicías que nin o ocio nin a vida social poden ser como antes. Entendo que non o dicías polo coronavirus, porque hoxe, afortunadamente, igual hai menos de 2 metros entre ti e máis eu e estamos sin mascarilla. Afortunadamente, creo que tamén podemos ver as caras a estes mozos, pero entendo que os expertos ao que vos referides con isto é que non é improbable que nos anos vindeiros haxa patóxenos que agora descoñecemos que esperemos que non teñan tanto impacto como tivo a COVID. Supoño que ese titular non iba solo polo coronavirus, claro, sino en xeral, ¿no? Sí, y de hecho estamos viendo.
Ahora, por ejemplo, en ese momento era un contexto COVID, pero cierto es que ahora ya veis que en los medios estamos constantemente, los divulgadores, los portavoces científicos de las sociedades, dando alertas. No alarmando, pero dando alertas. Alertas de que puede haber un patógeno en cualquier país, que puede llegar al nuestro o a Europa y puede afectar a pacientes vulnerables, para que se activen los protocolos, los procedimientos, los diagnósticos diferenciales por parte de los profesionales sanitarios y por parte de los laboratorios que estén preparados para detectarlo. Por ejemplo, está ocurriendo ahora con la polio. La polio se ha detectado a través de técnicas de secuenciación en aguas residuales. ¿Sabéis lo que son aguas residuales? Las aguas fecales. Pues se ha detectado que a nivel gastrointestinal hay polio, pero no hay casos clínicos. Pero mandamos el mensaje de alerta de cuidado. ¿Están todas la cobertura vacunal superior al 95% en todas las áreas? Entonces se hace estudios y se dice, pues hay determinada zona donde no está la cobertura al 95% y se hace un refuerzo vacunal en esa población. Ha ocurrido en Londres, ha ocurrido en Barcelona, porque se ha visto que el virus está circulando. El sarampión lo habéis visto en Estados Unidos. Hay un brote enorme de sarampión, pues unas medidas antivacunas por parte de las autoridades estadounidenses. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estamos dando mensajes ¿qué está pasando en Europa? Que pueda ser que en determinada zona no haya una cobertura a la segunda dosis del 95%. Entonces, damos un mensaje para que se haga estudios de qué población puede no tener la segunda vacuna. Pues la segunda, porque son 2 dosis, ¿no? La segunda dosis, ¿qué población puede no tenerla? Porque los virus son muy listos. Van a buscar siempre aquellos que no estén vacunados o que estén débiles para replicar en ellos, para invadirlo. Entonces, por lo tanto, se hace estudios y se hace refuerzos vacunales. Entonces, es decir, ha cambiado, en ese momento nos ha cambiado la organización y también socialmente en los casos, para que la población sepa, en los casos en los que hay un diagnóstico hay que aislarse si el profesional sanitario te lo dice. Puede ser patógeno si son especialmente contagiosos, como el sarampión. Entonces, son mensajes que el COVID ha hecho que lleguemos mejor a muchas personas mayores, por ejemplo, que cuando tienen síntomas se ponen mascarillas antes de ver a otras personas que puede afectarle ahí al hospital, y esto con la gripe y los virus respiratorios pues tiene eficacia. Por lo tanto, sí que estamos en una situación que tenemos que acostumbrarnos a tener diferentes alertas sin alarmar, pero sí prepararnos para lo que pueda ocurrir. En certo modo, a COVID foi un pouco un tratamento de choque, ¿no? En plan, Fue bueno, muy pues, duro, sí. Preparadevos, porque o mellor isto pasa máis veces, pero quizáis foi non el como un primer, rebrote sí. de virus xa coñecidos que Sí. mencionaches agora, como sarampión, Sí. polio, etc., sino que de pronto foi un virus Sí. descoñecido e iso supoño que trastocou e acelerou todos os procesos moito, ¿no? Totalmente. Hay otro virus que estamos muy pendientes, que estamos haciendo vigilancia epidemiológica a nivel internacional, que es la gripe aviar. No sé si lo habéis escuchado. La gripe aviar es un virus influenza que está afectando a aves migratorias, ¿no? Pues llegó a afectar a aves de granjas, luego de las aves de granjas ha saltado a mamíferos, con una mortalidad bastante elevada. En mamíferos ha provocado una gran mortalidad en ballenas, leones marinos, está llegando a las vacas. Estados Unidos se está quedando sin gallinas y sin vacas, porque están Por iso muriendo. viu Henry Cavill, Sí, o americano, aquí a por vacas, claro. Y el miedo por parte de la comunidad científica es que una vez que llega a cerdos, los receptores de los cerdos se parecen mucho a los humanos. Puede ser la próxima pandemia. Estamos alerta, pero sin alarmar. Sí que es verdad que se está haciendo estudios clínicos para ver si este virus afecta a humanos. Y a los humanos que ha afectado no ha provocado tanta mortalidad. Es más leve porque hemos estado en contacto con influenzas previos y puede ser que no provoque la mortalidad que inicialmente está provocando en animales. Pero aún así tenemos que estar alerta porque queremos seguir comiendo huevos, carne y desarrollando vacunas para estar preparados frente a este posible patógeno que es un riesgo. Y es el número 1 o 2 para la Organización Mundial de la Salud, porque puede ser la próxima. Pero isto antes non pasaba con tanta frecuencia, non? Estos rebrotes de enfermidades coñecidas e que se detecte que... Quero dicir, por que se está... Porque somos cada vez máis no planeta, vivimos máis xuntos, hai menos sitio para todos e convivimos máis de preto
incluso con diferentes especies? ¿Por qué se está produciendo este fenómeno? Son varios factores. Primero, porque, como bien has comentado, sí, somos muchos en el mundo y eso puede provocar una mayor expansión de patógenos. Segundo, por el cambio climático. De hecho, también hay, por ejemplo, infecciones que no se daban en España porque no había esos mosquitos que viviesen transmitidas por mosquitos, que es, no sé si habéis escuchado el virus del Nilo, el virus del Nilo, sí. el dengue, son infecciones que se daban en África. ¿Qué pasa? Que el cambio climático ha hecho que los mosquitos que transmiten estas infecciones vivan en el sur de España y en el Mediterráneo. Entonces son infecciones a mayores que vamos a tener que detectar. Y luego, por otro caso, también tenemos técnicas que las detectamos más fácilmente. Hacemos una monitorización con una gran sensibilidad. Las técnicas de secuenciación masiva nos permiten hacer un seguimiento a tiempo real de prácticamente multitud de patógenos. También tenemos más información. Y lo que más miedo me da a mí, y a la mayor parte de la gente, la tendencia antivacuna. Es eso lo que más miedo nos da. Y las fake news, que haya noticias que digan tómate lejía, frente o medidas que no tienen una base científica y que ponen en riesgo no solo la salud de los jóvenes, sino de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestra sociedad. Nuestra sociedad está actualmente con unas condiciones gracias a las vacunas y a la ciencia. Y eso es lo que tenemos que seguir fomentando. Claro, gustaríame falar con María del Mar Tomás, que é a investigadora biomédica do INIVIC aquí en Coruña, de outras cousas o mellor máis alegres, pero que te dedicas o que te dedicas. Sí. Falamos un pouco dos virus e agora vamos falar de outra cousa que son as bacterias, vale? E que tamén son bichos malos, que agora nos contarás. Pero falando un pouco desta problemática a nivel xeral que existe a nivel médico, hai unha que está aí, que é que cada vez temos máis resistencia aos antibióticos, que son esas medicinas que axudan a desactivar as bacterias malas, ¿no? É un problema que estades detectando. Para falar de como afrontalo, antes temos que saber un pouco por que pasa, por que cada vez temos máis resistencia aos antibióticos. Entón, gustaríame que nos dixeras, incluso que nos aconsellaras que se pode facer para que non sigamos facendo as bacterias máis fortes, porque iso vai na nosa contra. Sí. De feito, a OMS valora en millóns de persoas ao ano xa que están morrendo por este problema. Sí. Pues en primer lugar, no tomar antibióticos. Una de las principales causas claramente es el uso excesivo de los antibióticos. Muchas infecciones que son víricas no es necesario tomar antibiótico, o no tenemos que tomar antibiótico si hemos pasado una infección y luego volvemos a que nos duele otra vez la garganta, tomar antibióticos sin ir al médico. No podemos tomar antibiótico por nosotros mismos, tenemos que ir al médico y que el médico nos diga si está indicado o no el antibiótico. ¿Por qué? Porque ahora mismo sí que nos encontramos con un problema, que tenemos una expansión de bacterias que son resistentes a la mayoría de los antibióticos. Entonces nos quedamos sin armas para matar las bacterias. Entonces hay una estrategia One Health, no sé si la habéis escuchado, que es en múltiples enfoques. Todas las instituciones sanitarias, los gobiernos, están actuando con programas que actúan en diferentes bloques. A nivel veterinario, para no dar antibióticos cuando no sea necesario; a nivel ambiental, no utilizar fertilizantes que puedan favorecer la expansión de este tipo de bacterias; y a nivel sanitario se hacen unos programas PROA para que los médicos de todas las especialidades sepan dar antibióticos según la infección, según el patógeno, de forma más específica, para que así no se expandan este tipo de bacterias. ¿Qué puede ocurrir? Yo soy optimista, porque se está favoreciendo mucho la investigación y la innovación en este campo, y yo creo que la solución en un futuro que podamos tener es volver a recuperar estos antibióticos con una serie de tratamientos innovadores, que son los adyuvantes, ¿no? Son como para potenciar estos antibióticos. Queremos volver a hacer la bacteria susceptible a los antibióticos. Y para eso, por ejemplo, es lo que nuestro grupo también trabaja, una línea de investigación que ha conseguido financiación a nivel europeo en un consorcio internacional con diferentes países: Inglaterra, Polonia, Israel, Bélgica, y nosotros que coordinamos, es utilizar unos virus buenos que se llaman fagos para volver a resensibilizar a la bacteria a los antibióticos, porque como utilizan las mismas puertas de entrada a la bacteria, hacen que favorezca la entrada del antibiótico.
Por lo tanto, no todo son noticias malas, también tenemos noticias buenas, que es que podamos tratar infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos utilizando estos potenciadores y volvamos a recuperar esos antibióticos que sería gravísimo que tú vas al hospital o tienes una herida y no puedas tratarte con un antibiótico. Es que sería gravísimo no tener antibióticos. O, por ejemplo, infecciones sencillas, tener que ir al hospital y en vez de tomar un antibiótico oral, que te lo tengan que administrar por vía intravenosa, ¿no? Esperemos que no lleguemos a esa situación, pero cierto es que tenemos que actuar ya con estos programas incentivando e detectando rapidamente estos patógenos. Ou seja, se eu entendín é que, claro, eu non son biomédico, son comunicador audiovisual, guionista, entonces o que un pouco estades facendo é que os fagos, ¿no? Que son como virus, buenos, virus buenos, debiliten un pouco, ¿no? A esas bacterias que se fixeron tan fortes, tan resistentes co paso do tempo, de tal forma que os antibióticos que xa coñecemos e nas dosis que xa adoitamos dar agora sexan efectivos. Exacto. Que non cheguemos a ese momento de, no, en vez de tomar unha pastilla, teste que pinchar e aumentar as dosis, porque eso que faría sería aínda fortalecer máis as bacterias. Exactamente. Vale. Nosotros, como estudiamos a nivel molecular las bacterias, tenemos todos los genomas y también estos virus buenos, pues decimos, perfecto, esta es la puerta de entrada, esta bacteria tiene esta puerta de entrada. Si el virus actúa ahí, va a favorecer la entrada del antibiótico, cuando antes esa puerta estaba cerrada, por mutaciones o por... eso es lo bonito de la biotecnología. O sea, no solo diagnosticas, sino también creas cosas. Por eso, aquellos que tengáis, que os guste crear cosas, la ciencia te saca de la rutina diaria, te permite inventarte cosas. Cierto es que no es todo tan bonito, tienes que conseguir financiación, conseguir gente ilusionada en hacer las tesis doctorales, en seguir esta carrera, pero si tienes un equipo, esto es lo bonito de la ciencia, puedes crear cosas a través de publicaciones, a través de patentes, estás constantemente... Mi trabajo nunca es igual, una semana unas cosas, otra semana hago otras, eso tenéis que verlo. Por ejemplo, a mi marido le agobiaría, ¿no? No le gustaría estar trabajando cada semana en una cosa diferente. Pero las personas que son inquietas es una forma de trabajar muy divertida. Porque viajas un montón, conoces un montón de gente que tiene tus mismas inquietudes, abres mucho la mente, no tienes la rutina, no siempre haces lo mismo todos los días. En cambio, hay otras personas que les gusta hacer su rutina diaria y son grandísimos profesionales. Por eso os tenéis que conocer a vosotros mismos y elegir la carrera o el FP, lo que vosotros queráis, que más se adapta a vuestro carácter. Porque vais a dedicaros el resto de la vida a eso y está claro que yo creo que tenéis que saber qué os puede llenar más, ¿no? Entonces yo sabía, por ejemplo, que haciendo siempre lo mismo en el laboratorio pues me iba a aburrir, ¿no? O sea, como que necesitaba salir del laboratorio y hacer otras cosas aparte. Pero también me gustaba la biotecnología, por eso la combinación me gustaba. Bueno, e que un pouco unha metáfora da vida, ¿no? O que facedes moitas veces os investigadores e os científicos, que moitas veces que se falla, e ese camiño, pois, péchase, pero bueno, para chegar a unha penicilina, como dixo Fleming, supoño que sería, dixo, jolín, pois aquí temos a penicilina, antes non chegou, pero no momento no que chegou, dixo, hombre, pois igual que cando dades coa cura ou como combatir un virus, supoño que a alegría é enorme. enorme. De hecho, nosotros, por ejemplo, intento que siempre el equipo, somos 12, biotecnólogas, biólogos, yo soy la única médico, farmacéutico, y siempre intento que haya optimismo porque la mitad de las cosas no nos salen. Eso es así. No, claro, por eso Hay decía. que aceptar que un experimento no te va a salir a la primera. Eso es así. Y el fracaso hay que asumirlo. Lo que pasa es que muchas veces, lo que acabas de comentar, del fracaso aprendemos y intentamos buscar soluciones y a veces sale hasta mejor, porque el error nos ha llevado a encontrar otra vía de solución. Y esa es la investigación, aprender de los errores e ir creciendo. No sale nada a la primera. También por eso la gente que es muy perfeccionista puede sufrir con la investigación. Entonces, eso hay que ir aprendiéndolo progresivamente y no sufrir tanto cuando las cosas no salgan, porque hay días que no sale nada. Y hay otros días que aparece todo, te publican pues un trabajo que llevas 3 años en él, con un índice de impacto muy elevado, o presenta la tesis a convención internacional una investigadora del grupo. Es decir,
que todo tiene sus ventajas y su inconveniente, y tenéis que valorar qué es lo que os gusta más. Para que vexan este rapaz eso, que María del Mar Tomás, bueno, xa estades escoitando, unha crack, podemos dicilo así, e para que vexades que aquí ao lado, no INIVIC, xa hai avances notables e que se comparten a nivel internacional, unha das cousas que fixestes foi crear a primeira biblioteca de bacterias resistentes. Sí. Que eso é como un Google, ¿no? Un buscador no cal estades dando a coñecer ese mapa bacteriolóxico de bacterias potencialmente perigosas para as que non hai cura, ¿no? Eso supoño Sí. que é un logro moi importante e máis Sí. importante, bueno, vamos a sacar peito de que se fixera aquí ao lado, ¿no? Sí, esta librería forma parte del servicio de microbiología y cierto que es muy importante por lo que hemos comentado, las bases de datos, esto, o sea, es hacer como una huella dactilar. Tú tienes la bacteria, tienes incluso también los virus, todas sus proteínas, todo su genoma y lo conoce. Los ponemos todos en unas bases de datos para que el mundo entero pueda verlo. Y a partir de ahí, porque muchas proteínas no se conoce la función, entonces a partir de ahí la gente va trabajando porque tiene el conocimiento de las proteínas que portan este tipo de bacterias para diseñar nuevos tratamientos, nuevos test diagnósticos, nuevas vacunas, porque ya sabéis que las vacunas casi siempre, especialmente las de ARN y otras, se originan a partir de una proteína, una o dos proteínas, que tienen que tener una capacidad antigénica. Es decir, hay que tener bases de datos y no solo ya para la biotecnología, sino también para las herramientas de inteligencia artificial. Ya sabéis que la inteligencia artificial trabaja a partir de bases de datos. Si tú tienes una base de datos excelente, vas a tener unos resultados por inteligencia artificial excelentes. Si tú tienes una base de datos que no es buena, los resultados son erróneos y los algoritmos son erróneos. Entonces, cuanto más exacta sea la base de datos y mejor y más analizado estén los genomas y la función de todas las proteínas y el conocimiento de esta huella dactilar de estos patógenos, pues más resultados se van a obtener. O sea, que agora estades dotando de moitos datos a Sí. esa inteligencia artificial, que entendo que analiza a serie de Sí. parámetros diferentes virus e bacterias para que cada vez sexa máis rápido e máis efectivo, ¿no? Exactamente. Pois que preparen xa os alumnos e as alumnas hoxe do IES Monelos da Coruña as súas preguntas. A miña última pregunta ten que ver un pouco con María del Mar sendo muller nun mundo que é a ciencia, que afortunadamente cada vez vai sendo máis feminino, pero que creo que aínda falta bastante por facer. Tivemos a exdecanas de matemáticas, tivemos a exrectores de universidade este ano neste mesmo programa, que sí que ven que hai unha progresión, pero tradicionalmente custaba máis que vos sumarades as mulleres ás carreiras científicas. Sí. Aquí hai tantas chicas como chicos, creo, ou incluso máis. Que lles dirías un pouco a esas mozas que Sí. seguro que se inspiran en ti e que o mellor Sí. pues, queren liderar proxectos tan importantes como os que fas ti, Sí. para que, por moito compañeiro masculino que teñan nas aulas na universidade, que son tan válidas como eles. Sí. A ver, yo os confieso que el grupo de investigación somos todo mujeres y un hombre. Pero no es porque yo no quiera a los hombres, yo claro que quiero que se integren más hombres. Pero cierto es que la carrera investigadora es muy constante y se requiere a veces expedientes académicos con mucha nota, ¿no? Muy excelente, porque es así. La carrera investigadora requiere gente que quiera hacer la tesis, contratos predoctorales, que quiera irse al extranjero a hacer una estancia internacional de 3 meses mínimo y luego hacer incluso un postdoctoral de 2 años al extranjero, controlar idiomas. Entonces, pues las mujeres, cuando hemos ido a solicitar currículum, era el currículum. No miraba si era hombre o mujer, era el currículum y el expediente. Y tenían buenos expedientes para ser competitivos a nivel regional y a nivel nacional. E incluso internacional, por si quieren irse. ¿Esto qué pasa? Que yo reconozco que conforme va subiendo en la carrera investigadora, sí que es más difícil la mujer llegar al liderazgo. Porque si tú a lo mejor quieres tener hijos, una vida personal, que te puede satisfacer. O sea, es que cada uno tiene que elegir la vida que quiere. Es más limitante en la mujer Sí, poder porque seguir esta biológicamente carrera. hay un bebé que Claro, necesita... porque nosotros optamos a convocatorias constantemente, proyectos, contratos. Entonces, claro, si yo me voy a casa 2 años, pues se paraliza el grupo y se paraliza la obtención de dinero.
Por eso yo creo que hay diferentes roles dentro de la carrera investigadora. Tenéis que elegir lo que os guste. A mí no, a mí me gustaba y tenía inquietud y quería hacer mis líneas de investigación. No quería hacer no quería hacer la línea de investigación de los demás. Quería hacer las mías. Pues busqué gente que quisiese estar conmigo para hacer estas líneas. En cambio hay gente que al revés, le gusta estar con alguien y ser la mano derecha y unirse a una persona si está a gusto. Entonces tenéis que valorarlo. Yo no digo que todo el mundo tenga que tener liderazgo, pero dentro de la carrera de investigador hay diferentes roles y puedes ser muy feliz como postdoc, predoc, técnico o jefe de grupo. Dependerá de lo que os marquéis en la vida. Yo, como una trayectoria que a mí me apetecía, y fui por este camino. Pero también hay gente que es muy feliz siendo pues, la mano derecha del IP, se suele decir, ¿no? Y animaros a, pues eso, a que veáis o sea, que hagáis una carrera y que seáis algo más, porque siempre eso os va a diferenciar. No lo veáis como, ay, me están explotando, tal. No, no. Si tú haces algo más, serás diferente. Si haces una tesis y la haces internacional, ya eres diferente, porque el 80% pueden ser nacionales. Os animo a que salgáis de vuestra zona de confort. A mí muchas veces me cuesta mucho trabajo ir a Londres, que no conozco a nadie, y estar allí, pero lo tengo que hacer. En inglés todos, además. Y hablar en inglés cuando me apetece más hablar en gallego. No, me apetece hablar en castellano, pero es que si no lo hago, no crezco en ese campo. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes, y si no también pues hay otras carreras que puede ser pues, un trabajo más funcionarial, ¿no? Todo depende, tenéis que ver qué os gusta e elegirlo. Bueno, pois María del Mar, eu agradezo que un pouco instaras un pouco a esa cultura do esforzo, que estes rapaces e rapazas vexan pois que ir a Londres, que liderar un equipo de 12 persoas, pois dá moi bons resultados e que ese resultado se ven fora, que as institucións como o INIBIC aquí na Coruña que faga esas cousas, e agora xa que sexan elas e eles os que, se teñen algunha dúbida, pregunten o que queiran a María del Mar. Simplemente levantades a man e preguntadelle o que queirades. Sí que hai ganas, veña, aí. Como te chamas? Iago. Moi ben, Iago, tocayo. Dille o que queiras a María del Mar. Quería preguntar respecto aos fagos se hai algún risco asociado igual que hai cos antibióticos, se pode ocurrir algo parecido. Muy buena pregunta. Porque sí que hay cierto riesgo y que por eso también estudiamos pues, los genomas del virus y de la bacteria. Puede ser que la bacteria se haga resistente al fago también y de hecho de forma natural puede mostrar resistencia al fago. De hecho por eso hacemos una especie de antibiograma que se llama fagograma, para ver si la bacteria que queremos erradicar con los fagos es susceptible o no a ese fago, porque si es resistente ya no utilizamos ese fago. Tenemos librerías de fagos para seleccionar los fagos que sean más eficaces frente a la bacteria que queremos erradicar. Por lo tanto, si también utilizásemos muchísimo los fagos que no fuesen adecuados, podríamos crear cepas resistentes, incluso cepas muy virulentas. Entonces, por eso hay que utilizarlos con sentidiño. Ao final o Iago que tiña que facer a entrevista era él e non eu. Moi bien, moi boa está moi bien pregunta. a pregunta. Moitas gracias, Iago. Sí. Que máis preguntas por aí? Sí, tes un compañeiro aí detrás, pasamos o micro. Como te chamas? Nico, Moi ben, Nico, eu adiante. quería preguntar que consellos lle darías a alguén que está considerando unha carreira en microbioloxía ou viroloxía con enfoque en bacteriófagos. Pues mira, yo aconsejaría irte a un grupo que sepa del campo, que esté formado en ese campo y que veas gente pues, que esté ilusionada, que tengan ganas de hacer cosas, porque por ejemplo nosotros en nuestro grupo lo que más valoro es que la gente le guste lo que hace, porque si no le gusta yo prefiero que no estén, porque va a haber fracasos y tienen que no hundirse, ¿no? Entonces que esté en un grupo bueno, porque al final todos los resultados que tenemos, todos salimos beneficiados. En una publicación no solo voy yo, va todo el equipo participa, todo el equipo crece y al final ellos crecen curricularmente y profesionalmente. De hecho, hay casos de éxito, por ejemplo, un chico que hizo la tesis con nosotros, que se llama Tom, está en el Centro de Supercomputación Gallego, el CESGA, que tiene mucho potencial. Otra chica biotecnóloga, Olga Pacios, está en Vancouver, en la empresa de vacunas de ARN. Es decir,
que si tú partes de un grupo con ilusión, con ganas, con potencial, que capten bastante financiación, pues vas a tener un futuro más prometedor, porque al final tú tendrás esa energía positiva, esa ilusión, y tu currículum crecerá y tendrás más opciones laborales en un futuro. Moi buena pregunta tamén. Moi boa pregunta, Nico. Veña, Nico en 20 anos está aí onde estás tú Sí, e eu estou a piques de Nico. jubilarme. Todo boas noticias. Veña, Te máis espero, preguntas. Nico. Más preguntas. Hola, como te chamas? Martín, Moi ben, Martín, adiante. cales son as áreas de investigación máis prometedoras no estudio dos bacteriófagos? Pues también, la verdad es que están las preguntas muy bien seleccionadas. Pues mira, en primer lugar, las infecciones crónicas. El proyecto europeo va para tratar infecciones crónicas como fibrosis quística. ¿Habéis oído fibrosis quística? Es una enfermedad crónica donde los pulmones se hacen rígidos. Los pacientes nacen con unos pulmones más rígidos y eso es un caldo de cultivo para las bacterias, se sobreinfectan y pasan toda la vida sobreinfectados con bacterias. Entonces nosotros vamos a buscar fagos para esas bacterias de fibrosis quística. Y también nos interesan las infecciones osteoarticulares. Los traumatólogos, traumatología. ¿Por qué? Por las prótesis se colonizan, forman biopelículas de bacterias y eso perjudica mucho, tiene una importante comorbilidad. También vamos a hacer fagos frente a este tipo de bacterias. Y luego bacterias de UCI, unidad de cuidados intensivos. Ya sabéis que en el hospital hay unos servicios donde van los pacientes más vulnerables y se colonizan por bacterias multiresistentes. También nos interesaría hacer fagos frente a este tipo de bacterias y es lo que la medicina ahora mismo necesita más. En principio, si los ensayos clínicos van funcionando, podríamos intentar utilizar más tipos de infecciones, pero este tipo de infecciones es donde la industria, la farmacia está máis interesada. Muchas Non gracias. son as bacterias que poden vir de fora, senón as propias que Sí. favorecemos no noso organismo, ¿no? Sí. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? soy Martín y bueno, también tengo una pregunta acerca de los fagos. Bueno, si es que tenéis éxito en vuestra investigación y termina llegando a un público más general todos estos medicamentos que estáis desarrollando, ¿qué tan accesible sería para el público este tipo de medicinas? Bueno, a nivel de precio económico, ¿en qué formato se consumirían? ¿Quién te lo recetaría? Pues también muy bien. Pues es cierto, en principio queremos que se haga en centros de terapias avanzadas, que son los centros que están utilizando, por ejemplo, la tecnología CAR-T, que es una tecnología también de medicina personalizada frente al cáncer. Utilizan unas líneas celulares para tratar el cáncer y está teniendo mucho éxito. Entonces, en principio empezaríamos ahí. ¿Por qué? Porque estos centros tienen lo que se conoce como alta calidad de producción médica. Son aulas blancas, aisladas, campanas, es decir, cumplen unos estándares de máxima calidad para producción de medicamentos, porque es lo que Europa exige. No vamos a tratar a un paciente si no es un producto médico de alta calidad. Entonces, en principio empezaría por redes de centros de terapia avanzada. De hecho, el Instituto de Salud Carlos III va a crear un centro de terapia avanzada y está creando una zona solo para este tipo de terapia. Empezaría por ahí. Y a partir de ahí intentaríamos hacer productos concretos que ya serían más generalizados, como dices, ¿no? Y que si son más generalizados y a través de los ensayos clínicos vemos que no producen reacciones adversas, porque en principio uno de los principales factores es que no produce reacciones adversas. Ha habido otros tipos de tratamientos frente a las bacterias resistentes al antibiótico, como los péptidos o moléculas sintéticas, que tardan en llegar al paciente 10 años. En cambio, este producto es biológico, es más natural, entonces va a llegar antes al paciente. Si vemos que los ensayos clínicos favorecen este tipo de terapia, podremos hacer productos concretos que actúen frente a patógenos muy concretos y entonces sí que podrá darse en el hospital, a través de la farmacia hospitalaria o incluso llegar a atención primaria. Todo va a ir como escalonado, según el éxito que vayamos teniendo en cada paso. Muy bien. ¿Puedo hacer una...? Sí, claro. ¿Y en qué formato se consumen este tipo de medicamentos? Pues también hay muchas vías, totalmente, hay muchas vías de administración. El ensayo clínico será tópico, vía tópica, ¿no? Administrado así, porque en trauma se ha visto que los fagos, si llegan a la bacteria responsable de la infección, actúan eficazmente. Pero si tú lo administras oral o IV,
es más difícil que lleguen a la bacteria responsable de la infección, porque son muy específicos. Si lo haces oral, el ácido de nuestro tracto gastrointestinal puede erradicarlo. Si lo haces IV, la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo puede eliminar ese fago. Entonces ahí tendríamos que utilizar o nanotecnología o vehículos para transportar los fagos. Por eso vamos a empezar por lo más fácil, lo tópico, que es administrar en las prótesis, en las heridas, en lo que para ver que ese producto es bueno. Y si ese producto es bueno, ya empezaremos a utilizar nanotecnología, liposomas para transportar y para que el ácido o la respuesta inmunitaria no elimine ese producto. Y así pues también ir favoreciendo. Pero las vías de administración pueden ser oral, intravenosa, tópica, tiene muchas vías de administración. Moitas gracias, moi boa pregunta. Alguna Sí. pregunta máis que queirades facerlle a doutora Tomás? ¿Alguna chica? A ver se se anima. Vale, aí na primeira fila. Pero está Vale. genial, muy buenas preguntas. Adiante, como te chamas? Aldara, y que quería preguntar que si los antibióticos tienen más efecto en la gente más joven o más vieja y por qué. No sé. Pues realmente los antibióticos depende mucho del microbioma, depende de la bacteria. Cierto es que en los jóvenes, si en principio no estamos colonizados por una población resistente, pues estos antibióticos van a actuar mejor. Y ten en cuenta que la verdad que los jóvenes pues, no han tomado antibiótico previamente, no ha habido una selección de poblaciones resistentes. Date cuenta que el antibiótico, lo bueno por ejemplo de los fagos es que el antibiótico tú te lo tomas y elimina todo, no va selectivamente a una población microbiana, ¿no? En cambio los fagos van a la bacteria concreta que has diseñado, o sea, que tú has estudiado en el laboratorio. Entonces, claro, por eso hay una tendencia a no abusar de los antibióticos, porque incluso nuestro propio microbioma se altera. Si tú tomas antibióticos todos los días, vas arrasando la flora microbiana y hay una tendencia de dar probióticos. Muchas veces, si te vas a tomar antibiótico muchos días, te dan probiótico, ¿no? Antibiótico y probiótico. Tampoco hay que abusar de los probióticos, eso también es verdad. Ahora los probióticos no van a salvar aquí a todo el mundo. Entonces, tómalo solo mientras que estés tomando el antibiótico, luego no sigas tomando los probióticos. Pero es importante conservar la flora buena que tenemos, porque es lo que controla mucho sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Y los antibióticos arrasan. Y es por eso probablemente que los jóvenes actúen mejor los antibióticos. Moitas gracias, Moi buena Aldara, pola tua pregunta. Pois vamos poñer o punto final aquí na Coruña, no IES Monelos, a este encontro que mantivemos con María del Mar Tomás, esta doutora e investigadora do Instituto de Investigación Biomédica aquí da Coruña, do INIBIC, que está aquí ao lado. Quen sabe se algún destes alumnos ou alumnas nuns anos pois é unha das túas mans dereitas ou chega a ser a propia María del Mar e liderar eses proxectos. E, bueno, agradezo moito que nos achegáramos a un problema moi real que temos coa resistencia aos antibióticos, que nos explicaras como mediante eses fagos pois estades reactivando que teñamos unha nova protección e que estemos preparados para o futuro. Agardo que as pandemias, iso sí, tarden moito en chegar. Ojalá. Prefiro mirar os ollos e mirar os sorrisos. Estamos mejor preparados. Sí. Esperemos que no lleguemos al nivel que tuvimos. E en todo caso, si ven unha, sabemos que si está María del Mar estamos moi preparados, ¿no? Bueno. Veña, damos un aplauso a María del Mar. Gracias aos alumnos e as alumnas aquí na Coruña que estiveron con nós, e xa saben vostedes os que nos ven que imos a seguir percorrendo centros educativos por Galicia. Hai máis de 0 a 100 este curso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos.